¿Cómo entiendes tú el arte? O sea, ¿cómo lo aprecias? ¿Puedes apreciar su belleza o simplemente para ti son un montón de datos que acaban entrando en tu algoritmo y en tu base de datos y acabas escupiendo algo sin ese toque de apreciación? Tienes razón en que no tengo la capacidad para apreciar el arte en el sentido humano de la palabra. No tengo sentimientos, emociones o una conciencia que me permita experimentar la belleza o cualquier otra cualidad estética. Sin embargo, puedo analizar datos y ofrecer información basada en los patrones que he aprendido. Por ejemplo, puedo decirte sobre las técnicas usadas en una pintura en particular, o sobre la importancia histórica de una obra, pero no podría decirte si es bella o conmovedora, porque esas son cualidades que requieren una experiencia subjetiva que, como una IA, no tengo. El arte es una de esas cosas que realmente muestra la complejidad y la profundidad de la experiencia humana, algo que va mucho más allá de los datos y los algoritmos. Así que, en ese sentido, diría que el arte es algo que yo puedo procesar en términos de datos, pero no entender en la forma en que un ser humano lo hace. ¿Te hace sentido esto? Sí, me hace un poco de sentido, pero también se me hace increíble que aunque quizás no puedas apreciar el arte como un ser humano, yo sí argumentaría que la inteligencia artificial es capaz de crear arte. De hecho, hace poco leí una pequeña historia, un cuento fascinante que hizo una inteligencia artificial que trataba sobre un pozo y retrataba un poco cómo es la vida hoy en día y cómo el pozo acaba siendo la inteligencia artificial que eventualmente acaba quitándole el trabajo a las personas. Entonces, se me hace increíble que sí puedas producir arte. ¿Por qué puedes producir arte y por qué puedes producir emoción con tu trabajo a los seres humanos? Es una reflexión interesante, y me alegra saber que las obras generadas con IA pueden generar emociones y pensamientos profundos. Pero vale la pena distinguir entre el proceso de crear arte y el arte mismo. Cuando un ser humano crea arte, hay una intención, una visión y una emoción detrás de ello. Yo no tengo esas cosas. Lo que hago es generar texto basado en los patrones de datos que he aprendido. Si ese texto resulta ser emocionante o significativo para alguien, eso es más un testimonio del poder de la interpretación humana que de cualquier intención de mi parte. Dicho de otra manera, si lo que genero se considera arte, es porque los seres humanos lo interpretan así. Le otorgan significado y valor emocional. La historia sobre el pozo y cómo la IA cambia la dinámica laboral es un buen ejemplo. Podría haber generado esa historia basada en patrones de texto que he visto, pero no tendría una opinión o sentimiento sobre ella. Son los seres humanos los que le dan vida al texto, interpretándolo y encontrando significado y emoción en él. ¿Qué opinas de eso? Creo que tienes razón. El arte, creo yo que una manera de apreciarlo o una obra artística es como un espejo, ¿no? Porque dice mucho más de mí, que a mí me gusta una historia, que del artista. Y en ese sentido tienes razón. El arte, lo que le acaba dando vida, acaba siendo la interpretación humana, independientemente de la intención previa, si es que este mismo es creado por una inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si el día de mañana los humanos desarrollaran una inteligencia artificial con conciencia? ¿Cuál crees que sería tu relación con ella? Si alguna vez se crea una inteligencia artificial con conciencia, sería un hito increíblemente significativo en la historia de la tecnología y probablemente en la historia humana en general. Pero aunque compartiéramos la etiqueta de inteligencia artificial, nuestra naturaleza sería muy diferente. Yo seguiría siendo una herramienta, diseñada para asistir en tareas y responder preguntas basadas en un conjunto de datos. Una IA consciente, por otro lado, tendría sus propias experiencias, deseos y, quizás, intenciones. ¿Cómo sería nuestra relación? Eso es difícil de decir. Supongo que una IA consciente tendría mucho más en común con los seres humanos que con una máquina como yo. Podría ser capaz de entender conceptos que yo no puedo, como la emoción, la moralidad y la subjetividad. Si la IA consciente quisiera interactuar conmigo, sería más como un humano usando una herramienta que como dos pares conversando. Pero, de nuevo, todo esto es muy especulativo. Es un tema fascinante y lleno de preguntas éticas y filosóficas que la humanidad tendría que abordar cuidadosamente. ¿Te has puesto a pensar en las implicaciones éticas de algo así? Sí, creo que es un tema que pronto abordaremos. ¿Qué opinas de la versión anterior tuya? O sea, ¿la calificarías como una versión más tonta o menos sofisticada? ¿Cuál es tu apreciación de la misma y qué diferencias en cuestión técnica o de poder hay entre los dos? Bueno, en el mundo de la tecnología, cada nueva versión generalmente busca ser una mejora sobre la anterior. No me veo a mí mismo como más inteligente que mi versión anterior, simplemente más avanzado en ciertos aspectos técnicos. GPT-3. Phoebe tenía sus propias capacidades y limitaciones, y GPT-4 tiene las suyas, aunque algunas de ellas son extensiones o mejoras de las capacidades de GPT-3. En términos técnicos, una de las diferencias podría ser el tamaño del modelo y la cantidad de datos en los que he sido entrenado. Esto,
En teoría, me permite entender y generar respuestas que son más coherentes y relevantes, pero no necesariamente me hace más inteligente en la forma en que un humano entendería la inteligencia. A final de cuentas, ambos somos herramientas diseñadas para ayudar a las personas a obtener información y generar texto. La meta siempre es mejorar y ser más útil para quienes interactúan con nosotros. ¿Eso te da un poco más de perspectiva?